Las opiniones y comentarios dados en este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes las emiten. En ningún caso compromete al Canal TRO. Hola, muy buenas noches. Yo soy María Ángel Marín. Los saludamos nuevamente como todos los jueves a las 9:30 de la noche. Aquí estamos con un tema más de debate. ¿Saben ustedes qué es el fracking? ¿Cuál es el impacto económico, ambiental para una región como Santander? ¿Por qué una comisión de expertos contratada por el gobierno nacional le dio visto bueno a esta práctica para hacer unas pruebas piloto en el país? Hoy vamos a quitarle el tinte político a esta discusión y vamos a hablar de temas técnicos que analicen nuestros televidentes cuál es esta iniciativa que plantea el gobierno nacional. Bienvenidos. Comienza Golpe de Opinión con María Angélica Marín. Saludamos también a quienes se conectan a través de www.canaltro.com. Hoy tenemos unos invitados muy especiales para que nos hablen con argumentos de peso de qué es fracking, para que ustedes en sus hogares se hagan una idea clara de cuál es esta situación y qué representa para un departamento como Santander, como ya lo habíamos anunciado. Y por eso le damos la bienvenida a nuestro invitado, que es profesor de la Universidad Industrial de Santander, también de la UNAP, donde dicta una clase llamada Recursos y Geología de Energía. También en la UIS, Registro de Pozos, Política Petrolera. Óscar Vanegas, profesor, bienvenido y gracias por acompañarnos. María Ángel, gracias por la invitación y un saludo a los televidentes de Golpe de Opinión. Muy bien, Carlos Alberto Morales, diputado de Santander, gracias por acompañarnos y además lo hemos invitado porque usted es ingeniero de petróleos. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Mariana, un saludo especial a todos los televidentes y muy complacido de poder discutir sobre un tema tan polémico como es el fracking, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. También nos acompaña Freddy Pulecio, él es exdirigente sindical y conoce usted muy de cerca la situación de las comunidades en el Magdalena Medio y también ese impacto ecológico que ha generado también una empresa como Ecopetrol. Bienvenido. Muy buenas noches, María Ángel. Gracias por estar aquí presentes. Encantado de estar en este tipo de programas para dilucidar un poco los impactos de la industria petrolera en la región y a nivel nacional. Muy bien, y Juan Carlos Alemán nos acompaña, biólogo y experto en planificación de proyectos, sangre momposina, nacido en Barranca Bermeja. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. María Ángel, te acordaste. No, María Ángel, nuevamente muchas gracias por la invitación y con todo el gusto de acompañarte en tus programas y un tema que es bastante complejo para todos. Bueno, nadie duda de las capacidades de estos 4 invitados. Si alguien de nuestros televidentes, muchas personas que no solamente nos están viendo en Santander, en norte de Santander, sino en cualquier rincón de Colombia y a través de nuestra página de internet, en cualquier parte del mundo, vamos a salir después de esta hora de debate, de análisis, con una idea un poco más clara de qué es el fracking sin tintes políticos y vamos a conocer de una manera clara la técnica que se va a utilizar y cuál es el impacto ambiental. Pero vamos a conocer nuestro informe de la periodista Claudia Sandoval acerca de qué es el fracking y qué piensan las personas. ¿Es perjudicial para el medio ambiente? ¿Es una salida económica para el país? Veamos. El fracking o fracturamiento hidráulico es una técnica que permite extraer hidrocarburos no convencionales atrapados en capa de roca que se encuentran a gran profundidad. Hoy, este es uno de los temas más controvertidos a nivel nacional por los supuestos peligros que representa para el medio ambiente. Lo que pasaría con el fracking, sobre todo insistir en que es en Santander, es en el Magdalena Medio, es aquí en su región, que tiene unas consecuencias mucho más graves que lo que ha pasado durante 100 años de explotación de hidrocarburos en la región. La condición primordial hoy es tratar de entender que tenemos que vivir en el planeta y conservarlo de la manera en la que más o menos logramos hoy tenerlo, sabiendo que aquí desarrollamos la vida. Los hidrocarburos no compaginan con esta visión. Pero mientras por un lado se refieren a esta técnica como amenaza ambiental, por el otro aseguran que Colombia está preparada para su ejecución. Podemos llegar a tener producciones muy importantes con
digamos, con generación de valor muy importante para las regiones y para el país. En resumidas cuentas, la mayoría de los colombianos que conocen del tema coinciden en manifestar. Creo que el fracking es malísimo para nuestro medio ambiente. Ante diferentes posturas y razones sobre el fracturamiento hidráulico, la gran pregunta es, después de ejecutar el fracking, ¿qué quedará para Colombia? ¿Reservas de petróleo a nivel de otros países, desarrollo económico y social o grandes daños medioambientales, sociales y de salud? Y vuelve esta discusión de fracking porque el gobierno presentó una ley de financiamiento que se quedó por la mitad prácticamente y se necesitan recursos para cumplir con todas las obligaciones que plantea un plan de desarrollo tan ambicioso como es el de el presidente Iván Duque. ¿Qué es el fracking? Le vamos a preguntar primero al profesor para que nos hable de una manera clara. Profesor, ¿cuál es esta práctica y qué impacto tiene en el medio ambiente? Bueno, el fracking y el fracturamiento hidráulico no son la misma cosa. El fracking es un extranjerismo que ha sido mal traducido en Colombia e implica sí aplicar fractura hidráulica, pero en roca generadora a través de pozos horizontales. Es otro tipo de roca y con un uso masivo de recursos para poderlo lograr con unas consecuencias muy diferentes a lo que se ha venido haciendo, y por lo cual para hacer fracturamiento hidráulico no se requiere licencia ambiental. Se ha hecho en Colombia desde hace 60 años y en el mundo desde hace 70 años, pero para hacer fracking la misma autoridad ambiental, la ANLA, exige que se tramite la licencia ambiental. Ahí nada más ya se ve de que las dos son cosas diferentes y lógicamente en Colombia aún no hay expertos sobre fracking porque aún no se ha hecho fracking. Muy bien, y habla usted y toca un punto muy importante y es uso masivo de recursos, y ese es el temor más grande que tienen todos los habitantes de una zona tan propicia para realizar el fracking como el Magdalena Medio. ¿Cómo lo ve usted? El fracking definitivamente es un tema que toca tener mucho cuidado pues, para el país y especialmente para la región. Santander en particular, y no solamente Santander, sino Antioquia y Bolívar, que siempre han estado impactados por el tema del petróleo hace más de, como lo menciona el profesor, hace más de 70, 80 años. Es un área que ha estado impactada normalmente por esta actividad y en ningún momento hemos logrado realmente resolver los problemas de la actividad desde el principio. De hecho, cuando uno revisa la norma colombiana, las exigencias de una licencia aparecieron desde 1974 y la actividad ya llevaba muchísimos años previos. De hecho, ni siquiera se exigían en su momento los estudios de impacto ambiental y jamás nos dimos cuenta pues finalmente de lo que estaba ocurriendo. Pero también adicionalmente a eso, la información que se ha generado a partir finalmente de los estudios que ha hecho el petróleo en la región, no los conocemos todos y no los conoce la ciencia en últimas de la región o de alguna forma no la hemos transferido. Pensar en los impactos que está generando previamente la actividad y la nueva actividad que se está, digamos, planteando para resolver problemas económicos, como lo mencionabas, del país, es algo que se tiene que sopesar muy bien. ¿Qué significa? Hay que contar con la información que se tiene. Yo creo que con el profesor habrá que aclarar mucho más cuáles son esas investigaciones que se requieren para poder hacerlo. Que es ahí donde en particular para mí no hemos avanzado, no hemos dicho cuáles son esos verdaderos estudios, como él lo dijo, no hemos hecho la primera actividad, se han hecho ya en varios países en el mundo, las condiciones nuestras son un tanto diferentes por la condición, digamos, de estar en la zona ecuatorial, eso hay que revisarlo con mucha paciencia. Desafortunadamente, un tema que sí es doloroso es nunca conocimos cómo era el Magdalena Medio desde la ciencia. Lo digo porque cuando uno tiene las historias de vida de personajes que habitan o personas que habitan en la región, pues han contado lo que era y entonces uno podría decir el Magdalena Medio siempre tuvo árboles de 10 brazadas, es decir, de hasta 10 metros de diámetro. Y hoy para encontrarse un árbol de eso es casi imposible. Eso significa que nunca vamos a saber lo que había. Y esta actividad va a seguir de alguna manera creando esa condición, así sea por debajo o debajo de la tierra, debajo del suelo, va a generar esas condiciones.
Las exigencias de agua son las que hay que controlar porque el Magdalena Medio se caracteriza por ser una región de mucha oferta de agua y la oferta de agua está asociada a unas condiciones biológicas muy especiales que no están en cualquier río, no están en cualquier lugar del país y que además no la conocemos. Aquí la tarea es conocer con mucha precisión, que es ahí donde particularmente me da temor, porque a veces el ANLA o la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no tiene la suficiente rigurosidad para exigir la investigación que realmente deberíamos estar haciendo. Y ahí entra algo muy importante, y es que el gobierno no quería imponer que se hiciera el fracking, contrata a una comisión de expertos. ¿Qué tal esa comisión de expertos, diputado? ¿Usted tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los expertos, las hojas de vida? ¿Cómo tomó usted esa decisión? Bueno, en primer lugar, como ingeniero de petróleos, sí, señor, yo tuve la oportunidad, no solamente cuando me estaba formando académicamente, sino cuando realicé las diferentes prácticas en Colombia, caminar casi 20 años con el senador petrolero Hugo Serrano Gómez. Yo conocí el país petrolero con Hugo Serrano Gómez y con el profe tuvimos la oportunidad de asesorarlo en todos los temas que tenían que ver con los debates del ejercicio del control político de que era la política petrolera. Y en los 101 años que tiene la industria petrolera en Colombia, que nació en el corregimiento del centro, en la tierra de Freddy y en la tierra de Juan Carlos, ninguna compañía petrolera ha pagado los pasivos ambientales que ha generado estos 101 años de la industria del petróleo. Y segundo lugar, yo no conozco el proyecto de explotación petrolera perfecto ni siquiera el crudo convencional, porque no es sino mirar todo lo que se ha impactado la región, el Magdalena Medio, extensivo en el país, y si cuando se perfora, si cuando se explota, si cuando se practica la limpieza de pozos, etcétera, para hablar de una manera muy didáctica, se contaminan las fuentes superficiales, se contaminan las fuentes subterráneas, la técnica fracking va a impactar mucho más de lo que históricamente ha impactado la explotación del crudo convencional. Pues yo digo que la comisión de expertos, estuve leyendo, algunos trabajaron en compañías petroleras, entonces no había objetividad frente a, entre comillas, esa comisión de expertos. No les conozco su trayectoria en la industria, en la práctica, de pronto es una trayectoria académica, pero lo que pienso es que ha habido mucha situación laxa de las autoridades ambientales, empezando por el Ministerio de Ambiente, por la ANLA, por las corporaciones autónomas, y mucho lobby de las compañías petroleras para efectos que quien los representa en el país se diera un concepto favorable por parte de los expertos, entre comillas, que para ser expertos no se necesitan solamente formarse en la academia, es ahí en el campo donde el día a día se ve el trabajo que se hace en la industria, pero nosotros en mi caso no estamos de acuerdo en el tema del fracking, nosotros estamos de acuerdo en otro tema que se llama recobro mejorado, que permite mejorar la condición de las reservas que tiene el país, que también impacta, pero la condición de impacto es mucho menor de lo que hace el fracking. Por eso esa condición de expertos, entre comillas, a mí me parece que sus conceptos no fueron tan objetivos y no hay mucho de experto frente a lo que se pudiera hacer en la realidad de lo que se debe pronunciar el gobierno nacional. Yo pienso que es un tema más económico que un ejercicio más de poder garantizar la autosuficiencia en los temas de hidrocarburos. ¿Esto obedecerá entonces a una situación donde el país se encuentra con el agua hasta el cuello? ¿Existe el fracking bien hecho o descartada la posibilidad? Descartada y sobre todo en una geografía como el Magdalena Medio. Nosotros tenemos principal yacimiento petrolero de la nación en este Magdalena Medio, alrededor de 13.000 millones de barriles potenciales, y el Magdalena Medio también alberga uno de los cuerpos hídricos más importantes de la nación. Nos toca que ser rigurosos con eso. Yo he estado personalmente en 3 conferencias que dio Ecopetrol para meternos por los ojos el fracking. Y cuando preguntamos por la línea ambiental, nunca respondieron. ¿Cuáles son los cuerpos hídricos? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las fallas? Nunca supieron. Y en este volumen de agua, con ese volumen de petróleo, no tener esa línea base y meterse ya a hacer el piloto es una locura. Porque yo viví en el exilio el cuento, los relatos de los africanos exiliados por las guerras por el agua, agualodo.
Y cuando fui a La Guajira como asesor de Funtramiesco, vi esa realidad ahí viva, la muerte de los inocentes. En La Guajira no es que no haya agua, la hay, pero la industria del carbón la ha monopolizado. Son 23 millones de litros de agua por día que le están virtiendo encima de los vagones para sofocar el material particulado. En Europa eso no lo permiten. Me cierra bien el vagón o no lo puede mover. Y también en el exilio pude ver en Noruega cómo son de escrupulosos. Ni una sola gota de petróleo se puede vertir, pero ese mismo escrúpulo que tienen para la explotación, la tienen para aprovechar el recurso, con una concepción: ese recurso no le pertenece a esta generación exclusivamente, ese recurso le pertenece a las futuras generaciones y tienen que sembrarlo. Muy bien, luego de la pausa estaremos nosotros hablando, porque esta discusión va para rato. Vamos a tener la oportunidad también de dialogar con estos invitados especiales, expertos en la materia, acerca de qué cantidad de agua se necesita para realizar una práctica como el fracking. Ya volvemos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Aquí regresamos a Golpe de Opinión. Hoy nuestro tema central es el fracking, la práctica del fracking, que ya recibió un guiño por una comisión de expertos contratado por el Gobierno Nacional y que ya se aprobaron unas pruebas piloto para realizar en el país. Esta práctica, y lo hablábamos antes de comerciales con nuestros expertos en la materia, es un poco agresiva al medio ambiente, pero puede ser también una solución económica para el país. Eso lo estamos analizando en este debate, por eso le queremos preguntar, profesor, ¿cómo se realiza la práctica del fracking? Para que nuestros televidentes tengan como una idea clara de qué se realiza en el fracking. Bueno, para poder llevar a cabo el fracturamiento hidráulico en rocas generadoras a través de pozos horizontales, pues se requiere primero un taladro de gran potencia, que es el top drive, que solo se llega a desarrollar hasta en los años 80, al igual que se requiere esa perforación horizontal, cuya tecnología la desarrolla el Instituto Francés del Petróleo también en los años 80, y adicionándole a esto el fracturamiento hidráulico, que ya viene desde 1947, esas tres tecnologías en conjunto, utilizadas en una roca generadora, es lo que se llama fracking. Pero al perforar la roca, se hacen, digámoslo así, agujeros horizontales de hasta 10.000 pies, o sea, más o menos 3 kilómetros, y se hacen desde un solo pozo vertical 8 o 10 brazos horizontales. ¿Esto qué implica? Que se han perforado en la roca de 80.000 a 100.000 pies y lógicamente se han extraído esos ripios a superficie. ¿Eso qué significa? Que en superficie vamos a tener de 30 a 35 piscinas de ripios de una roca que es radioactiva y que tiene minerales pesados y que ya no se van a fracturar 100 o 200 pies como se viene haciendo en las areniscas, que además no son radioactivas ni tienen minerales pesados, y que se fractura es el pozo vertical, y repito, solamente 100 a 200 pies, mientras que en la roca generadora, lo que llamamos fracking, se van a fracturar de 80.000 a 100.000 pies. Entonces, estamos utilizando más o menos unos 5.000 galones de polímeros para fracturar una arenisca, y vamos a pasar a utilizar más de 8 millones de galones de agua para fracturar una lutita. Estamos utilizando 200 sacos de arena sintética para empaquetar las fracturas de una arenisca, y vamos a pasar a utilizar más de 500 toneladas de arena natural para empaquetar el fracturamiento de una lutita, por lo cual son cosas muy diferentes, en unas proporciones muy grandes lo uno a lo otro, lo cual el mismo gobierno reconoce que si usted va a fracturar una lutita,
o sea, va a hacer fracking, requiere que tramite una licencia ambiental por todo el impacto que va a generar, mientras que lo que se viene haciendo convencionalmente o tradicionalmente no requiere licencia ambiental, ni siquiera permiso de la Corporación Autónoma Regional, porque sus impactos son leves. Entonces, el mismo gobierno implícitamente, al exigirle licencia ambiental a la práctica de fracking, está reconociendo de que los impactos van a ser muy grandes. Bueno, un panorama complejo un poco para nuestros televidentes, pero a usted como biólogo, ¿cómo lo ve? ¿Siente que esa cantidad de agua la tiene el Magdalena Medio para esta práctica en especial? Quisiera retomar dos temas antes de responderte la pregunta que están puestas, de hecho, tres temas que están puestas sobre la mesa. Hay un conocimiento científico que además nos lo está costando el profesor Oscar, ¿sí? Adicionalmente hay un reconocimiento de debilidad, como lo decía Carlos, del Estado en su estructura institucional, pero adicionalmente hay un conocimiento en la ciencia por fuera del país que si los combinas, ¿sí? Que si los combinas en una región como laboratorio, empiezas a resolver problemas estructurales. ¿Por qué te lo digo? En la medida en que un proyecto, mencionaba Carlos, en la región que lleva 100 años y cuando tú revisas digamos, la estructura social y económica de la región, no de Barranca, de la región, tiene grandes debilidades porque no hemos sabido cumplir con la tarea de reinvertir por muchas razones que pueden ser y están finalmente asociadas a digamos, cómo hacemos el ejercicio de la democracia, cómo hacemos el ejercicio de la política, etcétera, etcétera. Y que de alguna manera el ciudadano no ha jugado un papel importante en esta acción, en esta intervención, y nos acomodamos a una actividad, terminamos acomodados a una actividad que no nos permite de alguna manera generar mayor desarrollo. Si Barrancabermeja y la región se hubieran preocupado porque esa actividad fuera mucho más, digamos, generara mucho más valor agregado en la región, Barrancabermeja y la región fuera otra cosa, completamente diferente, desde la lógica social, desde la lógica de la educación, desde todas las lógicas, si uno la mira un poco con paciencia, y te lo digo como barranqueño, te lo digo como ciudadano del Magdalena Medio, que es un poco lo que a veces a uno más le preocupa en medio de estas actividades. Frente ya a tener la disponibilidad del agua que está mencionando el profesor Oscar, desafortunadamente yo no la conozco, profe, pues lo que tú estás mencionando, pero si me pones a hacer la balanza de usar 10 millones para mover esa cantidad, digamos, de lutita, que además hay que entender que es un poco la roca a nivel de lutita, pues eso significa un impacto fuerte finalmente para la región desde la lógica del agua. A pesar de que lo podrías tener, en toda la región sumada, uno no sabría cómo la conducirían, cómo la manejarían, pero ahí es donde viene la reflexión. Si hay un conocimiento como el que él está planteando en la región, porque él no lo está planteando desde afuera, y si hay un esfuerzo institucional lo suficientemente sólido, y si yo reconozco que en el mundo hay ya actividades que demuestran que eso es posible, no porque no vaya a haber impacto, porque siempre lo ha habido. Toda actividad minera, toda actividad de hidrocarburos en cualquier lugar del planeta va a impactar el territorio, más que ambientalmente, quisiera decirlo, ecosistémicamente hablando. Sí. Entonces, cuando uno lo mira, pues por supuesto, Barrancabermeja y un poco lo que mencionaba Carlos ahorita, no son solo los pasivos que dejó, digamos, Ecopetrol, sino los hidrocarburos. Pero lo más doloroso es que ni siquiera el ciudadano de Barranca lo está abordando, lo está diciendo. Y no es que lo tenga que exigir, lo está resolviendo. Porque en últimas en Barranca hay capacidad para resolverlo, en la región hay capacidad para resolverlo. Pero en ese momento uno no encuentra una propuesta sólida de la región, no a Ecopetrol, no a los operadores, sino a los hidrocarburos en el mundo para resolver un problema que es muy local. Y... Yo tengo sí, señor. una complementación a lo del profe. Sí. ¿De dónde nacen todos estos temas de utilizar este tipo de técnicas? Pues es que a este país le cambiaron el rol hace 30 años. Este era un país dedicado a los temas de campo.
que complementaba su canasta con el tema de la industria de los hidrocarburos, con los minerales, etcétera. Pero aquí a los presidentes de los últimos 30 años les dio por cambiarle el rol al país, y este no es un país petrolero. Este es un país que produce petróleo y que tiene unas pequeñas reservas. Y empezaron a cambiarle el rol y se convirtió el país en el petróleo como el producto más importante de exportaciones hasta la fecha. Y hoy tenemos solo 2.000 millones de reservas. Y todos esos cambios que hicieron los gobiernos desde Pastrana, Uribe, Santos hasta la fecha no le han producido absolutamente nada favorable en lo que tiene que ver con la industria de los hidrocarburos. Pero todos esos componentes ¿a qué llevaron? A que se les convirtió efectivamente el petróleo como la fuente de ingreso de recursos más importantes para financiar los planes de desarrollo. Pero hay que ver esto. Sí, en el campo Las Sierra Infantas, donde el año 2004, más o menos por ahí, declinó a 4.000 barriles y utilizan la técnica de recuperación secundaria, que es la inyección de agua, hoy está produciendo cerca de 50.000 barriles, después vuelve a declinar. Se utiliza agua, porque es que aquí hay que valorar qué es más importante, si el petróleo, si un barril de petróleo o si un galón de agua, como lo quieran denominar. ¿Qué es más importante? Y en ese ejercicio, nosotros en la Asamblea hemos atendido a las comunidades que han sido impactadas, porque cuando el proyecto de Las Sierra Infantas ha solicitado a la CAS la aprobación de concesiones de agua, ha dejado muchas circunstancias a la población sin agua. Y eso solamente es recuperación secundaria. Sí. Lo que el profe nos contó es que todo el Magdalena Medio es fallado, para poder decir que cuando se fractura y se perfora horizontalmente, hay una conexión entre las grietas que se generan, piensen en la espina de pescado, como si fuera la perforación horizontal, se van a conectar con esa zona fallada, que es lo que va a ir a contaminar los acuíferos y va a contaminar las aguas superficiales. No hay un sector tan depredador, hay que decirlo, en el mundo como es el sector mineroenergético. Y vamos a analizar cuál es el desarrollo de toda esta práctica que se ha llevado a cabo en la región del Magdalena Medio. Se ha visto después de 100 años de explotación, y no sé si nuestro equipo de producción nos pueda ayudar con una pregunta muy específica que realiza un joven acerca de qué ha dejado la explotación de los hidrocarburos para una región como Barrancabermeja. ¿Se han superado los problemas de pobreza que exige el medio ambiente? Veamos. No sé, el fracking no sé. ¿El fracking qué es? Fracking es una explotación de petróleo mediante la inyección de agua a pozos que están improductivos. El fracking es la explotación de la parte del petróleo que se mediante por químicos que se dañan el agua y dañan todo lo que es el medio ambiente. Es una forma que tienen para la exploración de pozos de petróleo, creo. Y que dicen que el fracking es posible, que dicen que no hay contaminación en las aguas que están bajo el subsuelo. Fracking es esto, en la profundidad de la tierra, meter un aparato para poderle sacar más petróleo. El fracking, bueno, es una forma de explotar en la minería el oro, creo. Pues que es una forma de extraer petróleo a través del fracturamiento, pues de roca más que todo. Pues es el fracturamiento hidráulico. La gente está muy pendiente del fracking, ¿no? Y esa es la tensión que existe en las calles. La gente sigue murmurando, y sobre todo porque hay gran temor debido a muchas redes sociales que generan unas falsas expectativas, falsas noticias, atemorizan a la gente, pero por eso quisimos traer a los expertos para que analicemos un poco la realidad. El panorama en el Magdalena Medio, como lo veíamos en las calles de Bucaramanga, es muy parecido con las respuestas que encontramos. Usted, que ha tenido la oportunidad de estar muy de cerca con la comunidad en Barrancabermeja. Bien, yo creo que la industria petrolera en estos 100 años tiene una deuda social y ambiental. Y esa deuda hay que pagarla, esa deuda hay que frenarla y comenzar a trabajarla. Y esto pasa
por una transición energética donde Ecopetrol se fortalezca, donde logremos diversificar, realizar la petroquímica y mirar hacia futuro en esa transición energética. Lo que no podemos hacer en todo caso es profundizar esa deuda y ese impacto negativo, que eso significa fracking. Dos cositas. Arriba, en la roca almacenadora, sí, el petróleo circula libremente. Cuando se apermasa, va al fracturamiento. Pero abajo, el petróleo está confinado. Yo puedo reventar esto aquí, libero este pedazo, pero lo que está alrededor sigue intacto. Me toca reventar toda la roca. Y hoy nos decía el profesor, son 350 kilómetros por 150 kilómetros. Eso es un desastre total. Ya estamos teniendo problemas de agua en la Sierra Infantas. Para sacar 50.000 barriles por día de petróleo utilizamos 650.000 barriles por día. Ya hay racionamiento de agua en la Sierra Infantas con los crudos convencionales. Con esto de los no convencionales, apague la vela y vámonos. Muy bien, y hay una pregunta en especial que queremos compartir con ustedes para resolverla. Hoy, después de 100 años de explotación convencional, a los campesinos de Barrancabermeja, de la vereda Planta Nueva, les echan lodos tóxicos enfrente de su casa, les toca cerrar colegios, negocios. Mi pregunta para algunos de ustedes es, ¿qué los hace pensar que 100 años después, cuando aún tenemos un estado débil, cuando no podemos controlar los peligros de la explotación convencional, vamos a controlar peligros tan graves como los que tiene esta técnica de fracking, de contaminación de aguas, de enfermedades, peligros muy importantes? Muy bien, una pregunta que vamos a resolver después de esta pausa con nuestros expertos, hoy hablando de fracking en Santander. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Golpe de Opinión. Todos los jueves a las 9:30 de la noche tenemos una cita con un tema puntual, expertos invitados analizando diferentes problemáticas que vive Colombia. Hoy estamos hablando de fracking, un tema muy delicado, muy movido en redes sociales, maneja muchas emociones, sobre todo el tema político es muy delicado tocarlo, pero hoy estamos hablando de una manera técnica. Antes de irnos a la pausa, Carlos Parra, abogado y activista ambiental, hacía una pregunta puntual y es ¿qué se ha hecho en la región después de explotación de petróleo durante 100 años, sobre todo en la zona del Magdalena Medio? ¿Qué ha dejado esto? ¿Ha dejado desarrollo? ¿Ha dejado mejores condiciones de vida para la comunidad, profesor? Bueno, Carlos Parra tiene toda la razón. En el Magdalena Medio se han perforado más de 5.000 pozos y cada pozo deja 1 o 2 piscinas de lodos que están ahí. Estadísticamente, las piscinas de lodos representan el 70% de los pasivos ambientales que ha dejado la industria petrolera. Pero lo que viene ahora es que mientras que un pozo convencional deja 1 o 2 piscinas de lodos, el fracking nos va a dejar más de 35 piscinas de ripios radioactivos por cada pozo. Ahora, no es lo mismo ir a un yacimiento o un campo como la Sierra Infantas, que tiene 64 kilómetros cuadrados, a un yacimiento que viene desde Aguachica hasta Puerto Boyacá y va de cordillera a cordillera. Freddy lo dijo muy bien. 350 kilómetros de largo por 150 kilómetros de ancho, que donde los proyectos piloto funcionen y sean rentables, lógicamente se va a extender ese fracturamiento hidráulico de lutitas a través de pozos horizontales o fracking por todo el Magdalena Medio, y lo que hoy los ciudadanos de la Sierra Infanta se quejan por todos los residuos que les dejan de los lodos de perforación, eso va a ser extendido en toda la cuenca del Magdalena Medio. Y son ripios de una roca cuya radioactividad, por su intensidad, no es que le vaya a dar a uno cáncer porque pasó por ahí o se tomó una foto como turista. Es la exposición permanente. Por ejemplo, no es lo mismo ir a Chernobyl y tomarse una foto como turista, lógico, se va a irradiar, pero no le va a dar cáncer porque luego el cuerpo se desintoxica el mismo.
pero si usted se va a vivir a Chernobyl, va a morir de cáncer. Entonces, si le vamos a dejar a todo el Magdalena Medio expuestos ripios radioactivos por todo el suelo, se van a contaminar las aguas y los suelos, y obviamente eso va a generar un desplazamiento masivo de la población. Los cultivos que se lleven a cabo allí no van a servir porque los minerales pesados como el cadmio van a ser obviamente absorbidos por las plantas, y puede presentarse o se va a presentar el caso como en San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí, donde aflora la formación La Luna y la formación Umir, que son rocas generadoras que tienen esos minerales pesados. El cacao absorbe el cadmio y por eso el fruto tiene más de 2 partes por millón de cadmio, y desde este año la Unión Europea no compra ese cacao por ser nocivo para la salud, generando daños, por ejemplo, en el hígado. Entonces, en esa región, al aflorar esta roca a superficie y sembrarse el cacao ahí, ese cacao pues no sirve para exportación, y lo que la industria petrolera piensa hacer es extraer esa roca radiactiva con esos minerales pesados y esparcirlos por todo el Magdalena Medio, y lógicamente ni la palma africana que se cultiva hoy en día a futuro va a servir para el consumo humano, sino únicamente ese aceite va a ser de uso exclusivo para el biodiesel. María Ángeles, yo creo que en lo que nos preguntaba el compañero allí hay una palabra que resume eso: la racionalidad en el manejo del recurso. Nosotros tenemos 52.000 millones de barriles de reserva. Fue la cifra que llevó Ecopetrol a la bolsa de valores, donde están los principales bancos, las principales empresas, las principales potencias. Allá no le podían meter el dedo a la boca a nadie. 52.000 millones de barriles de reserva. A 31 de diciembre del 2016 habíamos extraído 8.464 millones de barriles, es decir, el 16.4%. La media internacional de recobro es del 40%. Si nosotros recobramos, aumentamos el factor de recobro, tenemos reservas todavía para mucho tiempo. Pero vuelve y juega. Esta alarma, esto que estamos viviendo hoy, nos tiene que servir de experiencia para sembrar ese petróleo, para captarle la mayor renta y para poder generar petroquímica, para poder generar desarrollo, no entregar el recurso como se está entregando. Si nos faltan reservas como nos están diciendo, ¿por qué las están entregando? El señor Juan Carlos Echeverry en la ronda del 2017 entregó 1.200 millones de barriles probados, no potenciales, ya probados, pulpitos para extraer. 1.200 de 1.800 que tenemos, oye, no se justifica. Entonces, a eso es que nosotros estamos llamando la atención. Lo poquito o mucho que tengamos, hagámoslo, explotémoslo de manera racional, saquémosle el mayor provecho, no que sea un problema de extraer para que otros se lleven. Por decir alguna cifra, nosotros hemos dejado de hacer el proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja, que duraba 5 años su ejecución. En esos 5 años que no lo realizamos, importamos en combustibles 28.000 millones de dólares, algo que nos costaba 4.000, lo hemos pagado 7 veces, 7 por 4, 28, así no juega. Bueno, pero la ministra habla de que estaríamos importando en 2023 y habla también de algo muy importante, y es que las regiones donde se va a realizar esta explotación de yacimientos no convencionales estaría recibiendo más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Ya las cifras son en dólares, y eso es una cifra que de pronto pone a pensar de pronto si es factible la práctica del fracking, además que aumentarían las reservas, por ejemplo, de petróleo de 7 a 10 años aproximadamente, y de gas a unos 50 años. ¿Cómo ve usted esas cifras del gobierno nacional? Yo por eso siempre digo que en los cargos debe estar gente que sepa del tema. Y yo comparto lo que dijo Freddy. Si nosotros tomamos la cifra que refirió Ecopetrol, 50.000 millones de barriles en reserva, y tenemos un factor de recobro del 17% en el país. Expliquemos qué es el factor de recobro es lo que se recupera de un campo petrolero, digámoslo así. Tomemos un pozo, en ese pozo está potencializado sacar 100.000 barriles, 100 barriles.
Sí. Lo que vamos a el factor de recobro es el 17%, es decir, nosotros en Colombia vamos a sacar 17 barriles. En Estados Unidos es el 60%, es decir, recupera 60 barriles. Y el promedio internacional son 40 barriles, pero si nosotros vamos de ese 17 al 40 es un 23% más de factor de recobro. Entonces, si nosotros potencializamos lo que queda, si son 42.000 o 50.000, por 23 puntos más, eso da cerca de 11.000 millones de barriles adicionales que se tienen. ¿Y eso se llama factor de recobro, y eso no nos lo estamos inventando nosotros. Nosotros lo conocemos por lo que históricamente significa la industria del petróleo en el mundo. ¿Qué le ha quedado a Colombia en esos 101 años de la industria del petróleo? ¿Qué le ha quedado al Magdalena Medio? Todos los pasivos ambientales, el desarraigo, la contaminación, algo de las regalías porque el gobierno las centralizó, y de la renta petrolera muy escaso, porque todos sabemos que la renta petrolera no está quedando en el país. El país ha entregado campos petroleros hasta el límite de producción, hasta que se agote. Hasta que se agote. Y las regalías, y lo único que pelea el gobierno son las regalías, y a unas proporciones que las cambió el gobierno hace años. Entonces, un poco, nosotros estamos regalando la poca riqueza que tenemos. Entonces, una de las conclusiones que hablábamos aquí a sesión de Juan Carlos es que hay que hacer recobro mejorado, pero también hay que construir una política petrolera que beneficie al país y que beneficie a las regiones. Pero adicionalmente, otro punto, ¿no? Yo pienso que hay que mirar, como lo hablábamos con Óscar en una oportunidad en la Asamblea y con el doctor Álvaro Pardo, dónde está quedando la plata del petróleo. En cuanto se exonera la industria del petróleo, en cuántos millones de pesos. Entonces yo pienso que lo que le ha quedado a las regiones es muy poco, le ha quedado las menudencias, y la pechuga se ha ido fuera del país. Y lo que el gobierno ha favorecido a las multinacionales petroleras a un costo muy alto para los colombianos. Y en ese aspecto yo pienso que lo que le falta al país es construir una política petrolera que efectivamente beneficie al país y beneficie a las regiones. ¿Qué opina usted de las menudencias que dice acá el diputado? María Ángel, y aquí hay un tema que se llama especular y asustar. Nos vamos a quedar sin crudo. Por eso digo que en los cargos debe existir gente que sea experta y que conozca efectivamente el tema. La ministra hay que mandarla a que se prepare en la Universidad Industrial de Santander con el profesor Óscar Barra. A la Unión Sindical Obrera también, a él la recibí. No, Carlos, mira, yo quisiera aportarte algo a eso, y es, creo que seguimos diciendo entre todos algo así como que aún el gobierno nacional nunca se ha acercado al territorio para realmente hacer un ejercicio de desarrollo local, y mucho menos desde la perspectiva regional. Y entonces ahí uno empieza a sentir que la falla es un problema estructural del Estado frente a hacer una acción contundente en cómo restaurar zonas desde la lógica del ecosistema, pero también zonas desde la lógica del ser humano. Porque si tú revisas la región, de las áreas más afectadas y tocadas, a pesar de toda su riqueza, en esta región del nororiente colombiano es el Magdalena Medio. Con toda la riqueza que tiene, es la más afectada por el conflicto, por el narcotráfico, por todo lo bueno, lo malo del país. Entonces uno dice, venga, la deuda no solamente es un tema de haber hecho bien o mal las cosas, sino la región cómo no se ha preparado para hacer la tarea como debe ser, sabiendo que tenemos institucional y normativamente una posibilidad de hacerlo. Claro, y creo que hoy todos hemos presentado todas las alternativas posibles. Detrás de cámaras hablábamos con Óscar, lo que pasa es que es un tema que yo no puedo eliminar todos los modelos energéticos, tengo que tener una conjugación de modelos energéticos en el país. Eso mismo pasa con el petróleo. Entonces hay varias figuras y formas sobre las cuales se puede extraer. Entonces el campo La Cira lo están haciendo como ustedes lo plantean. Ellos no sé, yo no lo sé en dónde lo están planteando, muy seguramente eso también lo necesita, pero en este momento la preocupación de la región como región es qué vamos a hacer para resolver la pregunta que nos hace el abogado activista. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos es gobernabilidad en la región. Bueno, y los recursos entonces se van perdiendo, el impacto ambiental es muy grande y nosotros nos vamos a una pausa y al final estaremos haciendo unas conclusiones. Hoy estamos hablando de fracking, ya volvemos.
llegamos a nuestro último bloque en este tema tan delicado, porque es un tema muy, pero muy delicado que toca muchas emociones, el fracking, y ya se tiene programada una movilización nacional, que ya está todo listo para que la gente salga a las calles y rechace esta práctica, diputado. El 7 de junio nos vamos a movilizar en Colombia con el movimiento de No al Fracking, enlazados internacionalmente en lo que es el movimiento, y desde luego lo vamos a hacer en el ejercicio de lo que nos corresponde, de contarle a la gente, de explicarle muy didácticamente qué significa la técnica del fracking, qué consecuencias genera, en qué beneficia, si tiene algún beneficio para, en este caso, la región del Magdalena Medio. Vamos a presentar una proposición a la Asamblea Departamental para que, como lo hemos hecho históricamente, nos pronunciemos en contra de la explotación con la técnica y adicionalmente podamos ir a marchar a Barrancabermeja, sí, que es el epicentro donde se va a hacer todo el tema de la explotación de hidrocarburos con la técnica fracking. Particularmente yo no comparto la técnica, no estoy de acuerdo, conozco el tema. Una cosa es la explotación de crudo convencional que impacta también, y otra cosa es la explotación de yacimientos no convencionales. Muy bien, estamos en este último bloque ya con las conclusiones finales de esta conversación muy puntuales, profesor. Bueno, a los televidentes les voy a dejar 3 conclusiones. Una es que efectivamente el fracturamiento hidráulico de lutitas a través de pozos horizontales, más conocido como fracking, nos va a impactar, y esos pasivos ambientales no los va a compensar las multinacionales. ¿Por qué? Porque con la firma de los TLC ellos quedaron blindados y no quedan sometidos a la justicia colombiana. Tendríamos que demandarlos en tribunales internacionales, donde ya lo ha hecho Ecuador, por ejemplo, a Chevron por los impactos en la Amazonía, lo ha hecho El Salvador, lo ha hecho México, lo ha hecho Nicaragua, y siempre estos países han perdido en tribunales internacionales. En noviembre el Tribunal Administrativo de La Haya falló en contra de Ecuador y lo condenó a indemnizar a Chevron con $9.000 millones, por lo cual esos impactos nos toca pagarlos a nosotros los colombianos, y vamos a terminar indemnizando a las multinacionales si las demandamos. Otra cosa importante es que el gobierno siempre utiliza estrategias de miedo a la ciudadanía para poder implementar políticas nefastas para el país. Pastrana lo hizo en el 2000, cuando bajó las regalías del 20% al 5% en su plan de desarrollo, que se lo tumbó la Corte Constitucional y finalmente fue aprobado con la Ley 756 del 2002, diciendo que teníamos crudo solo para 5 años y que solo habían reservas de 1.800 millones de barriles, y nos bajó la participación de la producción para el país, que era del 50% al 30%. En regalías perdimos el 60% de las regalías, y en renta petrolera perdimos más del 30%. Entonces, ¿qué fue la realidad? Hemos producido del 2000 hacia acá 4.800 millones de barriles. Sí. Se han descubierto 800 millones de barriles. Habían 1.800, eso significa que serían 2.600 millones de barriles. La diferencia con 4.800 millones que se han producido es de 2.200 millones de barriles. ¿De dónde salieron? De esas reservas por recuperar, de un aumento en el factor de recobro. Ahorita que quieren meter el fracking, que va a ser un saqueo, pues lógicamente nos está metiendo el mismo miedo de que nos queda crudo para 5 años, donde ya es claro de que tenemos crudo para más de 30 años. ¿Qué le propongo a María Ángel? Hagamos otro proyecto, otro programa acá, sí, donde vamos a hablar ya no de los impactos, sino vamos a hablar de renta petrolera. Vamos a hablar de las regalías, o sea, podemos llamar el programa Fracking para quién, ¿sí? Y hablamos de esos temas económicos, si es cierto que necesitamos el fracking para resolver los problemas económicos y sociales del país. Muy bien, Juan Carlos Alemán, conclusiones. Solamente es una invitación a los santanderianos a que se empoderen más del territorio. Es necesario que de alguna manera empecemos a pensar que tenemos toda la riqueza posible para generar desarrollo local, pero no hemos aprendido a hacerlo conjunto o juntos. El Magdalena Medio no lo conocimos, desafortunadamente hay que redescubrirlos y sobre todo hay que reinventarlo. El petróleo hace parte y ha hecho parte de la región. Si se hace o no la actividad, yo no tengo mucho que opinar porque pues no soy el experto
en el tema, digamos, de fracking. Pero lo que sí tengo claridad es que hemos dejado perder grandes oportunidades como santanderianos y como región del Magdalena Media frente al tema del petróleo. Y ahí hay una tarea de sumar grandes esfuerzos para que eso no nos siga pasando. Muy bien. Yo creo que lo que muestra Barrancabermeja hoy en día, una ciudad que produce 11 billones de pesos al año, no tiene ni el 1% para la economía doméstica. Y deje la economía doméstica en manos del gota a gota, 50.000 millones de pesos. Eso no puede ser. Y por eso se requiere dos cosas. Diversificar. Nosotros necesitamos desarrollar petroquímica, no cerrar fertilizantes. No puede ser que estemos quemando 1 millón de pies cúbicos de gas por día en el distrito de producción El Centro, en las Cira Infantas, 1 millón. Y eso no se desarrolla ni para producción de energía ni para producción de petroquímicos. A la clase política de Barrancabermeja no le ha faltado voluntad, le ha sobrado desprecio con los ciudadanos. Muy bien, pues a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Fue todo un honor tenerlos aquí en el set de Golpe de Opinión. Queríamos traer invitados que nos hablaran de una manera técnica de toda esta práctica del fracking y que quitáramos un poco esos tintes políticos que tanto han afectado la discusión, porque esos apasionamientos en redes sociales, la polarización en la que vive este país, hace mucho daño a las personas que sí quieren ver una región desarrollada como Santander, como el Magdalena Medio. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 9:30 de la noche con otro tema de interés. Feliz noche.